Bendecidos con toda clase de bendición, hermanos. Los saluda el pastor Javier Tosto desde Buenos Aires, Argentina. Acá estamos, como siempre, en esta serie, Descansando en Cristo. Siempre tratamos de estar enseñando la gracia por medio de la fe y para mí es un honor poder estar acá con ustedes. Mientras que se van conectando, yo le voy a estar pidiendo ahí a mi hijo que me alcance para cambiarle la música. Hijo. Y bueno, si se puede estar ahí conectando, compartiendo y poder llevar a cada lugar, ¿no? Cada casa, en cada grupo también, este live, mientras que yo también estoy compartiendo. Hoy estoy solo, el otro día estuvimos con un pastor invitado, estuvimos ahí compartiendo, ¿no? Sobre la oración, qué importante es el tema de la oración, es muy importante. No sé si se me escucha bien, si se me ve bien, así que ustedes me estarán diciendo después, obviamente. Y subime un poquito, por favor. Mientras que ustedes se pueden ir conectando, compartiendo, y vamos a tocar un tema también muy importante, ¿sí? Muy importante. Acá le voy a poner el título. El tema es la ley para los judíos y la gracia para todo el mundo entero, o para el mundo entero. Tema: la ley para los judíos y la gracia para el mundo entero. Este es un tema muy importante que es bueno poder tomar nota, no quedarse obviamente con lo que este servidor le dice, sino que también usted buscar, meditar, ¿no? Porque yo también me puedo equivocar. Pero este es el tema de hoy, la ley para los judíos y la gracia para todo el mundo. Gloria a Dios por esta obra maravillosa de Cristo. Y vamos a estar tocando este tema. Hoy estuve poniendo un poco quizás en las redes sociales, bueno, en grupo de WhatsApp también, estuve dando quizás un inicio de lo que queríamos hoy estar hablando. Así que quédate acá conmigo, compartí, tomá apunte y seguí meditándolo. Obviamente, seguramente les puedas sacar mucho más, puedas encontrar mucho más de lo que yo puedo quizás expresarte, enseñarte, ¿sí? Nunca más volveremos a ver.
Esperanza fiel. Bien, ya vamos a estar comenzando. Recuerde el tema, la ley para los judíos y la gracia para todo el mundo. Que esto es muy importante poder entender, porque siempre enfatizamos que la ley no fue para el gentil, la ley duró solamente un periodo, 1500 años antes de Cristo, o quiere decir 1533 años hasta que Cristo es sacrificado por nosotros, pero nunca fue para el gentil. De hecho, el gentil no tenía ley. Y el gentil es justificado por medio de la fe en Cristo. Y esto es bueno poder hablar, porque fíjate que lo que dice también 2 Corintios, capítulo 5, verso 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando ¿a quién? Al pueblo de Israel, sino al mundo. Hola, Pastor Joel González, dice, y aquel que es poderoso para hacer muchísimo más de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Sí es, Pastor. Bendecido, Pastor, ¿cómo estás? Y esto es importante que podamos entender. Yo siempre digo que Dios amó al mundo, porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿no? Al mundo pecador, dice el Pastor Joel, al mundo. Él no es que a veces entendemos y pensamos y decimos, bueno, Dios de tal manera, Dios amó a Israel que envió a su hijo a morir solamente por Israel. No, Dios amó al mundo. No solamente a Israel, claro, a Israel, pero habla del mundo entero, a los extranjeros, naciones. Y lo vemos, por ejemplo, en Jesucristo, cuando Él sana a criados del centurión, cuando vienen extranjeros de otras ciudades que no eran judíos, cuando vemos que Él se acerca a los samaritanos, cuando vemos que Él se acerca a otras personas que no pertenecían al pueblo judío, ¿no? Y también les compartió el Evangelio, el reino del Padre, pero también les hacía bienes. El ministerio de Jesús abarcó toda la humanidad y su sacrificio también abarcó a toda la humanidad. Y esto es importante, por eso digo el título, la ley para los judíos y la gracia para el mundo entero. Porque la ley estaba confinada solamente al pueblo de Israel.
Por eso vemos al apóstol Pablo cuando está hablando en los Gálatas, por ejemplo, ¿no? Estoy dando una introducción un poco, pero el apóstol Pablo, ¿no? Cuando tiene ese careo, ese confronte con Pedro, diciéndole, tú que eres judío y vienes con los gentiles, comes con los gentiles, te ríes con los gentiles. Ahora porque vinieron otros judíos, te pones de la vereda de enfrente a querer juzgarlos, a cómo ellos viven, cómo ellos hablan, cuál es su cultura. Y encima los quiere hacer judaizar, le dice. Cuando sabes muy bien que la ley no es para ellos, no vino para ellos, la ley no fue para ellos, sino que la ley fue para Israel, para los judíos. Y que encima Pablo enfatiza y dice, ¿no?, que la finalidad de la ley, el fin de la ley, es Cristo. O sea que desde Moisés, escucha, desde que recibe los mandamientos, ¿sí?, hasta la muerte y resurrección de Cristo, pasaron 1533 años. Durante ese periodo, la ley era el layo que el pueblo de Israel tenía. Era el tutor, era la guía que el pueblo de Israel tenía. Pero venido la promesa, escucha, venido la promesa, venido el Salvador, venida la misma fe, Cristo mismo, el pacto de la ley queda caducado directamente en él. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Hebreos. ¿No? Para dar algo nuevo tiene que terminar lo viejo. En el libro de Hebreos también lo vemos. Déjenme que lo comparta. Capítulo 10 dice que la ley, Hebreos capítulo 10 dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a lo que se le acercaban. De otra manera, cesarían de ofrecerse pues lo que tributan. Este culto limpios una vez. No tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces vemos de que la ley simplemente era la sombra de Cristo. Simplemente iba a ser la sombra del que iba a venir. ¿Era perfecta? Claro. ¿Era santa? Claro. ¿Era buena? Claro que sí. Pero ¿qué pasa? El hombre no podía salvarse por sí mismo. Y la ley mostraba la falta del hombre y lo que necesitaba el hombre para ganar la salvación. Y que no se trataba de las buenas obras, sino se trataba de la única obra que iba a venir 1533 años para adelante. Cristo. Jesucristo. Entonces, tema de hoy, la ley para los judíos y la gracia para el mundo entero. Y la gracia para el mundo entero. Vamos a estar ahí saludando. Milton Luna Mejía, gloria a Dios, bendecido hermano Milton.
Laura González, gloria a Dios, la pastora, ¿no? ¿Pastora es Laura o Claudia era? Bueno, no me acuerdo ni el nombre. Pastor Joel, que no necesita, como es que dice, al mundo pecador, que no necesita como los sumos sacerdotes que ofrecen sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aleluya, gloria a Dios, pastor. Gracias por ese aporte, gloria a Dios. Bueno, comenzamos, vamos a estar comenzando. Bien, vamos a arrancar. San Juan. San Juan, esto es lo que estábamos hablando recién. Gracias, Pastor Joel González, por ese aporte. Esto es lo que estábamos hablando recién, ¿sí? Era la introducción, como para que nosotros podamos entender. ¿Por qué? Porque como vengo hablando durante estos días, ¿sí? Se ha enseñado al cristianismo, ¿sí? O al creyente, a que tiene que adoptar, escucha, adoptar una cultura judía para poder ganarse salvación, para ganar la salvación o para que Dios tenga favor de la humanidad. Te dicen lo mismo que, por ejemplo, en Gálatas encontramos, ¿no? Bien, no podemos negar que Dios, que ustedes crean en Dios, ¿no? No se puede, dicen, ¿no? No se puede negar que creas en Dios porque Dios llegó a toda la humanidad, pero para la única manera que Dios tenga favor de tu vida y para que Dios te acepte en tu vida y te adopte como hijo, tienes que judaizar. Tienes que judaizar, ¿sí? Así que vas a tener que cumplir los mandamientos, los 10 mandamientos, ¿sí? 10 mandamientos, ¿sí? Pero que representaban 613, pero 10 mandamientos, vamos a hablar de 10 mandamientos. Te tienes que circuncidar, obviamente. No puedes comer cerdo, ningún tipo de cuadrúpedo, no puedes comer, ¿sí? Y tantos requisitos más que ellos tienen, obviamente, por cultura. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no viven en Israel? Los argentinos, brasileros, españoles, bueno, no vamos a nombrar tanto. Bien, se le ha inculcado en su mente que si no adoptan, escucha, la postura de judío israelita, entonces no pueden recibir a Dios como su Salvador. No le digo al Mesías, porque para ellos el Mesías no fue Cristo, ¿sí? El Mesías que nosotros creemos, para ellos fue un profeta más o un falso profeta, pero no fue salvo para quizás a un judío mesiánico, ¿no? Que ha aceptado a Cristo, ¿sí? Un judío mesiánico, ¿sí? Que ha creído en el Mesías. Pero bueno, no me quiero ir del tema, ¿sí? Vamos a San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, Cristo el Cordero ¿sí? El Cordero, ¿sí? Que quita el pecado, dice, que quita el pecado. Vamos a San Juan capítulo 1. Capítulo 1, verso 29, por favor, si usted lo puede anotar, anótelo, escríbalo, por favor, y lea conmigo, acompáñeme, por favor, y comparta, obviamente, esta transmisión. San Juan, ¿sí? El Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29, dice así: el siguiente día o al siguiente día vio Juan, el profeta, sí, Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué no decir: he aquí el Cordero que quita el pecado de Israel? Si a lo suyo vino, dice, ¿no? A lo suyo vino. ¿Por qué no creer o no leer de esta manera, ¿no? He aquí el Cordero que quita el pecado de Israel. ¿Por qué? Porque desde el primer momento, la voluntad de Dios no fue solamente Israel, sino que está hablando del mundo entero, ¿sí? El mundo entero. No habla solamente de Israel. ¿Cuál era el problema que había? Bien, el mundo estaba bajo pecado, todo estaba, dice el apóstol Pablo, todo lo encerró en pecado, ¿sí? Gálatas capítulo 3,
versículo 22, 23 me parece, después lo vamos a estar leyendo, ¿sí? Y dice que todo lo encerró en pecado. Ahora bien, ¿qué pasa con los gentiles y la ley en este caso? Porque la ley era para los judíos, ¿sí? Y quizás los gentiles no tenían ley. Bien, desde el momento de que ellos reciben los mandamientos pedidos por el mismo hombre, ¿sí? Ellos tienen una ley que es la guía, tutor para llevarlo al Salvador o llevarlo a la perfección, para llevarlo, ¿sí? Mostrarle la falta que ellos tenían y la necesidad, escucha, la necesidad de un redentor en su vida. Que alguien perfecto, puro, sin mancha, santo, pueda cumplir la ley como debería ser para que ellos puedan obtener la salvación. Ahora, el gentil en este caso, los gentiles que no tenían ley, recibieron, ¿sí? O reciben después de Cristo, escucha, después de Cristo, reciben, ¿sí? La justificación, la salvación por medio de la fe. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bien, en el viejo pacto, por ejemplo, antiguo pacto, vamos a hablar para poder separar, vemos a Abraham de la ciudad de los caldeos, un hombre gentil, un hombre de padres, siempre lo digo, padre, y él mismo, idólatra, que Dios le da una promesa, que Dios le da una promesa. Ahora, no le da la promesa, escucha, no le está dando la promesa que todos dicen en algún momento, ¿no? Sino que le promete que en él, que él va a tener su hijo, a Isaac, ¿sí? Pero mira esto, ¿cómo se acerca Dios a Abraham? Bueno, bien, algunos me dirán, bueno, lo que pasa es que había un pacto, Dios hizo un pacto con Abraham. Bien, pero usted sabe que en realidad Dios nunca hizo un pacto con el hombre, porque Dios desde el primer momento de que Adán peca, ¿sí? Y desobedece, Dios no podía acceder a hacer un pacto con el hombre porque sabía que el hombre no iba a poder cumplir ese pacto. Entonces el pacto de Abraham lo hace con la simiente, con Cristo. Y ahí en ti serán benditas todas las naciones. Yo siempre digo que lo único que Dios le ofreció a Abraham fue que le prometió es darle un hijo. Porque después, en que en él iban a ser benditas todas las naciones, no se lo está diciendo a Abraham, ¿sí? Sino que se lo está diciendo a Cristo, a la simiente, lo dice, ¿no? Y no digo la simiente, sino la simiente, Cristo. Pero bien, vuelvo a repetir. Entonces, la gracia de Dios siempre estuvo en toda la humanidad. Siempre estuvo. Estuvo con Abraham, vamos a empezar, estuvo con Adán, aun cuando Adán desobedece y peca, la gracia misma, o podemos decir Cristo, en favor, escucha, en favor, mata animales para darle pieles. ¿Eso qué fue? Eso fue la gracia. Dios haciéndole un favor. No lo que pasa, amado, de que antes Dios se movía en misericordia. No, lo que pasa es que hay que entender bien, pero Dios le sigue dando un favor, le sigue haciendo favor al hombre, aún desde el primer día, desde el origen, que termina desobedeciendo y pecando. Siempre Dios, cada vez que se acercó al hombre, se acercó en gracia. Israel, vamos a pasar los años más adelante y vemos a Israel estando prisionado desde en Egipto, bajo el poder de Faraón. Vemos también ahí, yo quiero dar esta introducción como para que usted pueda entender. Egipto siendo dueño y amo y señor de Israel durante 400 años. Dios lo saca en gracia. No había ley todavía ahí. Escúchame bien, por favor, no había ley en ese momento. ¿Por qué no había ley? Porque Dios se movió en ellos
en favor, ¿sí? Salen de Egipto, caminan hacia la tierra prometida que Dios le da, Canaán, en el medio del desierto o en el medio del que iban caminando comenzaron las quejas, algunos decían era mejor volver a Egipto porque teníamos que comer, teníamos que tomar. Sí, una vez por día sopa de cebolla, yo siempre digo, ¿no? Sopa de cebolla tenían. Trabajaban continuamente, eran golpeados, eran maltratados, si podían tomar agua y si no, tenían que seguir trabajando y a Gata le alcanzaba para un puñado de harina o sopa de cebolla. Pero ellos estaban tan acostumbrados mentalmente en vivir de esa manera que preferían supuestamente para ellos vivir de esa forma en esclavitud que en ese momento eran libres, Entonces, la ley es dada por causa del hombre, ¿sí? Por causa del hombre. ¿Sí? La ley fue dada por medio de Moisés, ¿sí? Por causa del hombre. El hombre es el que pide, ¿sí? Obedecer, el hombre es el que pide, el hombre es el que no quiere, rechaza, el hombre es el que rechaza en ese momento la gracia, el favor de Dios. Para poder ellos jactarse de su propia prudencia, jactarse de sus propias buenas obras para obtener favor de parte de Dios. Pero siempre y cuando, obviamente, podían cumplir lo que Dios le estaba ordenando, lo que Dios le estaba mandando, ¿sí? Esa era la única condición que tenía la ley. La ley, vuelvo a repetir, la ley era justa, santa, perfecta, era de Dios. No había problema incluso con la ley. El problema lo tenía el hombre porque la ley demostraba que el hombre estaba totalmente muerto espiritualmente. Israel estaba muerto espiritualmente. Israel estaba separado de Dios desde el momento que desobedece en el primer mandamiento que la ley les daba. Todos lo conocen. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Amarás solamente a Dios. Y ellos ya estaban levantando un becerro de oro y adorando a ese becerro como Dios. Ya automáticamente la ley cae sobre el pueblo. Bien. Ahora, volvemos a Juan. Volvemos a San Juan, capítulo 1, verso 29. Juan el Bautista diciéndole, el cordero que quita el pecado del mundo y no el cordero que quita el pecado de Israel. Ahora, si para Israel o para los creyentes, para los creyentes, el problema era la ley, ¿por qué Jesús vino? ¿O por qué Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero que quita el pecado? Porque quitando el pecado, venciendo el pecado, la ley no tenía dónde apoyarse. Porque la ley, porque dice la palabra de Dios, donde no hay ley, porque en el mundo hay pecado, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Ahora, ¿había pecado en la humanidad? Sí, había pecado en la humanidad. Tanto judíos como gentiles estaban en pecado. Pero la ley solamente estaba condenando al pueblo de Israel y no a todos los demás. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Todos estaban separados de Dios? Sí, todos estaban separados de Dios. Pero había una ley que era para el pueblo de Israel, solamente para el pueblo de Israel. Y esto es lo que pasa, que no podían entender. Por eso el careo que hay entre Pablo con los maestros de la ley en Gálatas, por ejemplo. Ese careo que había entre ellos. Por eso incluso Pablo mismo, siendo un maestro de ley, un fariseo, ¿sí? Antes de recibir a Cristo, él no podía entender eso. ¿Cómo puede ser que el evangelio sea predicado a todo el mundo si el Dios, Jehová Dios, es el Dios de Israel? No es Dios de todo el mundo. Pero yo siempre digo esto, el amor de Dios, ¿sí?
El amor de Dios va más allá de lo que nosotros podemos entender, más allá de lo que nosotros incluso podemos creer. Y Dios estaba solucionando un problema a nivel mundial, que era el pecado. Cristo venciendo el pecado, Cristo, escucha, venciendo el pecado, podía, en este caso, estamos hablando desde esta perspectiva, ¿no? Salvar la humanidad toda la humanidad. Mira, 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, verso 19, dice así, 2 Corintios capítulo 5, verso 19. Que Dios, dice, bueno, 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole, escucha, en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, obviamente, a nosotros, dice Pablo, ¿no? Los Corintios, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores del nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando a quién. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál fue el propósito, podemos decir, de Cristo? Era reconciliar al mundo, ¿sí? Reconciliar al mundo. Bien, porque el mundo estaba bajo pecado, ¿sí? Estaba separado de Dios, separado de Dios. En cambio, Israel tenía una ley que apuntaba a ello y le mostraba la imperfección de ellos y la perfección de aquel que iba a venir, ¿sí? Y de aquel que iba a venir. Mira, vamos a Gálatas, capítulo 3, por favor. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Yo quiero que podamos entender esto, ¿sí? Hay mucho para hablar sobre este tema, mucha tela para cortar, dijo uno, en algún momento un costurero. Hay mucha tela para cortar, dijo. Gálatas, capítulo 3. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Versículo 19. Dice así, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de qué? De las transgresiones, hasta que viniese la simiente. Recuerda, la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. ¿Quién es la simiente? Cristo. ¿Qué promesa le dio Dios a Abraham? Que en su simiente serán benditas todas las naciones, ¿sí? Bien, versículo 19, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba pasando de generación en generación? ¿Qué es lo que se estaba transgresiendo? ¿Qué es lo que estaba pasando? Era el pecado. El pecado estaba pasando, sí, de generación en generación. Todo el mundo estaba bajo pecado. Eso es así. Es así, porque aquellos que dicen, no, pero el gentil no tenía ley, entonces como no tenía ley, no estaba en pecado. No, estaba en pecado, pero lo que no tenía era una ley que le remarcaba sus faltas, su pecado. En cambio, Israel estaba también en pecado, porque toda la humanidad estaba en pecado, pero tenía un ayo, tenía una guía, ¿sí? Tenía requisitos. Si cumplían esos requisitos, obviamente iban a obtener salvación. Pero ahora, nunca lo iban a poder cumplir, porque el pecado es separación con Dios, es muerte espiritual. El pecado es muerte espiritual y por ende, si hay muerte, entonces no puede producir nada que sea bueno o que sea de la propia vida, porque está muerto. Bien, dice, hasta que viniese la simiente, ¿a quién fue hecha la promesa? ¿Sí? ¿A quién le fue hecha la promesa? ¿A quién fue hecha la promesa? ¿A Abraham? No, yo sí, vuelvo a repetir, a Abraham lo único que Dios le prometió fue que iba a tener un hijo siendo viejo. No, parecido. No, pero a lo que voy, en realidad
la promesa de bendición, como podemos decir, está hecha en Cristo. En Cristo está hecha esa promesa. A Cristo la promesa la hicieron entre ellos, el pacto lo hicieron entre ellos dos. Porque si Dios volvía, escucha, a poner al hombre, principalmente, el hombre iba a cometer el mismo error que cometió Adán. De hecho, la ley es un pacto con Dios, con el hombre. Pero porque el hombre exigió, cuando le dijo a Moisés, ve tú, habla tú con él. Y dinos qué es lo que tenemos que hacer. Porque yo digo, así como Dios hablaba con Moisés, no podía hablar con el pueblo de Israel durante el éxodo. Claro que sí. Lo que pasa es que ellos no quisieron escucharlo. Ellos no quisieron escucharlo. Entonces querían ellos tener un líder, querían tener ellos un... Y nadie discute que Moisés fue un líder. Pero ellos pidieron una ley. Entonces seguimos. Dice, ¿a quién fue hecha la promesa? Y fue ordenada por medio de ángeles a manos de un mediador, Cristo. Y el mediador no solo es de uno, solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera. Por eso siempre digo yo que la ley para Israel nunca fue mala. O sea, no era mala en sí misma, porque era de Dios. El tema que Israel no podía cumplir porque su estado era ser una persona muerta espiritualmente. Estaban separados de Dios. La ley lo que había determinado era decir, bien, Dios es Dios y el hombre es el hombre. Y Dios no habita, ¿sí? No habita en el pecado. Eso es lo que hacía la ley, remarcar eso al pueblo de Israel. Pero estamos entendiendo esto para poder llegar a la gracia, ¿sí? Porque usted me dirá, bueno, Javier, pero ¿en qué momento me vas a empezar a hablar de la gracia? Bien, pero para entender es esto. Primero, la ley para los judíos, la gracia para todo el mundo entero, ¿sí? Bien, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, ¿sí? Más, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, o sea, no hubiese sido falta que venga Cristo. Mala escritura, versículo 22, mala escritura, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, escucha, para que la promesa, ¿qué promesa? Vida eterna, ¿qué promesa? Vida eterna, ¿sí? Para que la promesa que es por la fe, escucha, por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Algo para remarcar, amado. Muchas veces me han dicho a mí, amado, lo que pasa es que no hace falta creer, porque todo es Dios, todo es Cristo. Cristo es la fe, sí, amado, pero la fe es creer también a lo que Cristo hizo. Yo puedo entender que Cristo es el autor y consumador de la fe. Quiero hacer un paréntesis en este tema. Yo puedo creer que Cristo es el autor y consumador de la fe. Él es la fe misma, claro que sí. Pero fe también es creer en Él. Mira lo que dice acá. Mala escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en, ¿quién? Por la fe en Cristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos, le dice Pablo, ¿no? Confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, estamos viendo fe Cristo como la persona, pero también está la fe del creer a lo que Cristo hizo. Entonces, Pablo le está diciendo a los Gálatas, todo el mundo está bajo pecado, ¿sí? Todo el mundo está bajo pecado, pero Israel estaba confinado bajo una ley, encerrado, dice.
para cuando se manifieste la fe, para cuando se manifieste esa fe, aquella fe que iba a ser revelada. ¿De quién está hablando Pablo aquí? De Cristo. De Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, le dice Pablo. Pablo siendo judío, obviamente. Para llevarnos, dice, a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, si solamente está hablando de fe, Cristo como persona, ¿no sería medio contradictorio esto de lo que estamos hablando? Porque es necesario que creer en Cristo para ser justificado delante del Padre. Entonces, Pablo le dice a muchachos, vamos a hablar entre nosotros, muchachos, teníamos una ley, todos éramos pecadores, le dice Pablo. Pero ahora nosotros estábamos confinados bajo una ley. Pero esta ley nos revelaba la fe que se iba a venir más adelante. Para que nuestra justicia, o para que sí seamos justificados, no por medio de ley, sino que seamos justificados por aquella fe que va a ser revelada en su debido tiempo, más adelante. Porque es Cristo, la fe misma. O sea, y el que justifica a los que creen en él. Pues todos ahora son hijos de Dios en Cristo Jesús, por la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y ahora dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy y herederos según la promesa que Dios le da, ¿sí? No a Abraham, sino a su simiente, a Cristo. Ahora bien, la ley, vuelvo a repetir, la ley solamente fue para el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué tiene que ver la ley con el gentil? ¿Qué tiene que ver la ley, incluso en este tiempo, para con nosotros? ¿Qué es lo que tiene que ver? No tiene nada que ver. Porque nosotros, primeramente, no somos Israel. No nacimos Israel, no somos judíos. Nosotros somos gentiles. Y aquella fe revelada que fue para Israel en su momento, vino ahora a todo el mundo. Recuerda, San Juan capítulo 3, San Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo. No dice de tal manera Dios amó a Israel solamente. Dice de tal manera Dios amó al mundo que dio su único hijo para que todo aquel que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el sacrificio de Cristo abarcó a toda la humanidad. Por eso yo digo, ¿no? La ley fue para los judíos, mas la gracia, el favor de Dios es para todo el mundo entero en nuestras vidas. Esto es importante poder entender, porque nosotros hemos recibido por medio de la fe, por medio del creer, esta abundancia de gracia, o hemos recibido la salvación, este paquete tan hermoso que hoy obviamente estamos predicando. Pero es necesario poder entender, porque muchas veces se cree que gentiles tienen que ser copartícipes de la misma cultura judía para poder recibir de Cristo lo que Él ganó para toda la humanidad. Entonces, si vemos que Dios en Cristo Jesús reconcilia el mundo, quita el pecado del mundo, escucha, quita el pecado del mundo, es porque el problema no era la ley, sino que era el estado pecaminoso en el hombre. Jesús no vino. Para Jesús la ley fue fácil cumplirla. Él vino en nuestro estado mismo.
en nuestra propia condición, en gloria, pero de hombre. Él no vino aquí en la tierra en la misma gloria de Dios, porque la palabra de Dios mismo dice que Él se despojó de todo lo que Él era, de todo lo que Él tenía. Obviamente, de que en su esencia era Dios. Obviamente, pero Él vino a cumplir la ley, porque la ley en realidad no era un problema, el problema era el pecado. Por eso Juan el Bautista le dice, aquí el Cordero que quita el pecado y no la ley. Ahora la ley queda sin vigencia, escucha, porque el pecado quedó destruido en Cristo Jesús. Y esto lo reciben por medio de la fe. Esto se recibe por medio de la fe. O sea, que aquellos que se le acercan a Cristo, como quien dice, aquellos que se acercan a Él, aquellos, escucha, que se acercan a Él, mueren al pecado para vivir nuevamente en Cristo. E incluso, le voy a decir más todavía, Israel del nuevo pacto, es Israel, perdón, de este tiempo, 2025, no debe de cumplir leyes para obtener salvación, porque la ley incluso para ellos, hoy por hoy, habría que llamar por teléfono al presidente de Israel ahora. Su salvación no es por medio de la ley, su salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús, porque la ley quedó sin vigencia desde el momento que Cristo se lo lleva a la cruz. Dice la palabra en Colosenses que Él clavó los decretos que estaban en contra de ¿quién? De Israel. ¿Y cuáles son esos decretos? ¿De qué decretos estamos hablando? Son los mandamientos que estaban en contra de un pueblo pecador, pero lo que hacía la ley era mostrarlo a la luz, lo sacaba a la luz. Mientras que, escucha, gentiles vivían en pecado también, sí, pero no tenían ley. Por eso, la ley no podía caer sobre un gentil y sí podía caer, por ejemplo, sobre Israel. Por eso, los gentiles podían ser idólatras, vamos a hablar en esos 1533 años, gentiles podían ser idólatras y no morir. Pero sí estaban en pecado. Pero no había ninguna ley en contra de los gentiles. En cambio, Israel sí tenía una ley en contra de ellos mismos, por causa que ellos mismos la habían pedido. Por eso digo, vuelvo a repetir, lo que Cristo vino a erradicar, lo que Cristo vino a quitar, es el pecado. Porque quitado el pecado, la ley quedó sin vigencia. Si no hay pecado, entonces no hay ley. Si hay ley, entonces porque hay pecado. Israel necesita entender, el día de hoy también incluso, necesita entender que Cristo ya, escucha, lidió con el poder del pecado. Y que la ley perdió vigencia desde el momento que Cristo quedó clavado en la cruz. Gálatas capítulo 3:13. Cristo, le dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel, ¿sí?, que es colgado de un madero. Versículo 14, acá, versículo 13, Israel, escucha, para los judíos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, le está diciendo. Cristo a ustedes los redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? La sentencia a muerte, la separación directamente con Dios. Hecho por nosotros, le dice Pablo. Por nosotros. ¿Por qué por nosotros? Porque fueron ellos quienes la pidieron. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, escucha, la bendición de Abraham, alcanzase ¿a quién?
a los gentiles. Hola. Para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. A fin de que recibiesen la promesa del Espíritu. ¿Y cuál es la promesa del Espíritu? ¿Cuál es la promesa? Es la garantía, escucha, es la garantía que tenemos, que somos 100% salvos, porque el Espíritu mismo de Dios, el Espíritu Santo, es el que está en nosotros. Y se recibió, ¿cómo? ¿Por qué? Por medio de la fe. Pero mira, los gentiles reciben, escucha, la bendición de Abraham, ¿por medio de qué? De la fe. Por eso yo siempre digo que fue tan amplio, es tan amplio. A veces uno no puede entender lo inmenso que fue el amor de Dios en Cristo Jesús, de que no solamente murió para unos pocos, sino que murió para todos y resucitó para todos. Por eso cuando vemos que hay un creyente que quiere judaizarse y te habla de la ley de Moisés, lo primero que tenemos que decirle nosotros a ellos, que la ley, primeramente, quedó vigente desde Cristo, que Cristo es el fin de la ley. Segundo, la ley solamente duró un periodo y para el pueblo de Israel. Tercero, no sos judío, sos gentil. Claro, ahora decimos gentil, ¿sí? Desde la perspectiva escritural, porque todos entendemos que ya ahora no hay ni judíos ni gentiles, ¿sí? No hay nada, ya somos todos uno en Cristo por medio de la fe. Pero escrituralmente lo estamos enseñando, escrituralmente lo estamos hablando como para que podamos tener y entender la separación. Judíos y gentiles es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que reciban la salvación, la vida zoe de Dios. Gentiles y judíos es por fe. La ley simplemente fue para los judíos durante un tiempo, pero perdió vigencia desde el momento que Cristo clavó esa ley en la cruz. Y cuando Cristo se encargó, escucha, cuando Cristo se encargó del poder del pecado, porque al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. El que no, él absorbió el pecado de toda la humanidad. En Cristo reunió el pecado de toda la humanidad, de toda entera, sí, pasado, presente y futuro. En Cristo, cuando él reunió esa cantidad, todo el pecado que había en la humanidad, pudo decir para Israel, escucha, para Israel, la ley ya no los inculpa ahora de pecado, porque maldito se hizo aquel que quedó colgado en un madero. Maldito se hizo aquel que quedó crucificado en un madero por causa de ese pecado. La ley no puede sentenciar más. La ley no puede caer más. Quedó totalmente inválida. Inválida, ¿sí? No tiene validez. Wow, esto es tremendo. Un judío ortodoxo en este momento me estaría maldiciendo. Pero es necesario poder entender esto. Entonces, al Cristo, a que Cristo pudo quitar el pecado de todo el mundo, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ahora por medio de la fe son justificados todos aquellos que creen. Por eso es necesario creer. Por eso es necesario creer esta salvación que portaba Cristo, obviamente,
que era de reunir todas las cosas en Él, para darnos ahora a nosotros una nueva vida en Él, donde no hay ley, donde no es que vos tenés que hacer tal cosa para ganarte ese favor. No, fue totalmente gratis, fue gratuito. Él decidió en sí mismo, Él dio su vida por ti mismo, por ti, por amor a ti, por amor a ti. Escúchame bien, Él te amó a ti, por eso dio su vida por ti. Lo más valioso que Él tenía éramos nosotros, eran ellos, los del pasado, los del medio de los que estaban en medio de la ley, en el tiempo de la ley, incluso para los después, los de 25 siglos más adelante. Reunió todas las cosas en Cristo, a fin de poder manifestar ahora, por medio de la fe, su justicia delante del Padre. Por eso es necesario que entendamos que es por medio de la fe en Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Versículo 15. Hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, una vez dicho y hecho, nadie lo invalida ni tampoco le puede añadir. El nuevo pacto es el pacto que hizo Cristo con Dios, con el Padre, con Abba. Ahora bien, Abraham fueron, versículo 16, lo que veníamos hablando al principio, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice la simiente, como si hablase de mucho. No está hablando de Isaac y de los hijos de Isaac, sino tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado. Escucha, versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley dice que vino 430 años después. No lo abroga para invalidar la promesa. Porque era más, escucha, más fuerte la promesa que había en Cristo Jesús y el Padre que una ley que vino 430 años después. Ahora, ¿cómo fue que Abraham, escucha, por eso digo que es gracia la cosa, acá viene con el tema de la gracia. ¿Cómo fue que Abraham fue contado por justicia, fue contado como justo delante de Dios? ¿Cómo puede ser que Abraham, escucha, siendo de un país extranjero al pueblo de Israel, cómo puede ser que Dios haya buscado una persona fuera de Israel? ¡Wow! Para que después de él descienda o nazca Israel, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser que Dios llame a un hombre que viene de una descendencia totalmente idólatra, justo? Porque Dios dice que esto digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no abroga ni invalida la promesa. O sea, Abraham, por medio de creer, escucha, por medio del creer, por medio de la fe en Cristo, obtuvo previamente la justificación delante de Dios. 430 años antes que venga la ley. Casi 2000 años antes que venga Cristo. 1533 años, hasta que queda por el 1500,
más 400, 1900 años antes. Abraham fue contado por justicia. ¿Y qué es lo que favoreció a Abraham? El creer. Fue la fe. Fue fe. Pero no, pero amado, la fe es una persona, es Cristo. Sí, bien. Pero Cristo se manifestó después, 1900 años después. Si usted saca cuenta, usted se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Pero si la herencia es por la ley, escucha, pero si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Sí, perdón, porque si la herencia es por la ley, entonces ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿A quién fue hecha la promesa? ¿A quién se le fue hecha la promesa? A la simiente. A la simiente, por favor. Sí, a la simiente. Volvemos a leer. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de qué? De las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles a manos de un mediador. Entonces, ¿usted puede entender lo que estamos hablando en esta noche? ¿Puede entender que la ley quedó invalidada desde el momento que Cristo la cumplió? ¿Y que Cristo se encargó del pecado? Y aquellos que se le acercan, por eso es para aquellos que le creen, para aquellos que le creen. Desde el momento que usted cree en Cristo, usted es un hombre nacido de nuevo y un hombre justo delante del Padre, donde el pecado ya no se enseñorea más sobre usted y sobre mí. Pero Javi, ¿cómo me puede decir esto si yo todavía sigo pecando? ¿Cómo me puede decir esto si todavía sigo teniendo malos pensamientos? Sí, he aceptado a Cristo, Javi, pero te estás equivocando. Yo todavía peco. Amado, los malos hábitos que tienes no es porque hay una esencia o una naturaleza de pecado en tu vida, porque dos naturalezas no pueden compartir un mismo cuerpo. Hay una ley que se llama espacio y tiempo, amado. Y esto es para aquellos que creen en la doble naturaleza. Hay una ley que se llama espacio y tiempo, donde hay un lugar en el mismo momento, no puede haber otro. Si el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu de Dios está en ti y está en mí, entonces mi naturaleza carnal, como quien dice, la muerta, la pecaminosa, ya no está más en mí. Lo que sí hay, por ejemplo, por medio de que no hemos renovado nuestra mente, son hábitos que quedaron, que a medida que nosotros vamos transformando nuestros pensamientos, esos hábitos se van a ir cambiando. Mi cuerpo termina obedeciendo lo que mi mente termina ordenando. Por eso es importante poder renovar el pensamiento desde esta perspectiva. Entender que nosotros espiritualmente unidos a Cristo. Si nosotros decimos que tenemos doble naturaleza y tenemos la naturaleza pecaminosa, entonces queremos decir que Cristo tiene naturaleza pecaminosa, porque somos uno con Él. Ahora bien, si el Espíritu Santo que está en nosotros, el Espíritu de la promesa, escucha, el Espíritu de la promesa es el Espíritu Santo, es el sello. Capítulo, vamos a Efesios para poder acompañar a esto lo que quiero decir y voy a terminar. Efesios, para este lado ahora, disculpen. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Ahora le digo el versículo. Versículo 13.
En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿sí? Y habiendo creído en él, fuiste sellado con el espíritu de la promesa, con el espíritu de la promesa. Fuimos sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, el Espíritu Santo es el que está en nosotros. Que usted me dirá, sí, pero es el Espíritu de Dios. Claro, sí, amado, sí. Sí, amado, sí. Pero es el Espíritu Santo que está en nosotros. El Espíritu Santo. Yo no tengo doble naturaleza. Mi naturaleza muerta, la naturaleza pecaminosa, quedó muerta desde el momento que he decidido, escucha, hemos decidido aceptar a Cristo. Porque juntamente con Él fuimos crucificados. Hemos sido crucificados. Voy a estar leyendo, a ver, ¿qué dicen? Vamos acá, por favor, discúlpenme, pero es necesario poder... Pastor Joel dice, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Eres tan tonto? Oh, habiendo comenzado por el Espíritu, vas ahora acá. Ahí no lo puedo, no puedo. ¿Vas ahora a perfeccionarnos por la carne, por el esfuerzo propio? Gálatas capítulo 2, verso 3. Gálatas capítulo 2, verso 3. Ah, no, 3, verso 2 y 3, perdón. 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu ahora vas a acabar por la carne? Bueno, pero esto es a lo que está hablando. Pablo le está diciendo, ¿sí? A estos hombres, ¿sí? Que no eran judíos. Escucha, que no eran judíos. Que cómo recibieron ellos el Espíritu Santo. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por el oír con fe o por cumplir la ley? ¿Cómo la recibiste? Y ahí dice, tan necio soy, tan tonto. Es verdad lo que dice. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne, ahora quieren vivir otra vez bajo una ley que encima quedó caducada, que quedó inválida. No es que la ley no servía, la ley iba a servir, claro, pero al hombre no le servía. Por eso, el problema que Cristo vino a cambiar fue el pecado. Cristo vino a erradicar, escucha, erradicar el pecado. Dice que todo árbol, para ser arrancado o para ser quitado, se tiene que arrancar de raíz, ¿verdad? Yo recuerdo cuando trabajaba de jardinero, me tocó hacer un par de veces, bueno, cortar los árboles. Y usted puede, si quiere, podarlo al árbol, sacarle las hojitas, cortar algunas ramas. Otros pueden mutilarlo, que lo cortan por la mitad y te queda medio tronco más las raíces, o sacarlos de raíz. Cuando en el viejo pacto se levantaban ofrendas para el pueblo de Israel, era como que la sangre de esos machos cabríos, era como que usted podaba ese árbol. Le estoy dando un ejemplo común y corriente, por favor. Era como que usted podaba el árbol, le sacaba algunas hojas, algunas ramitas, o en algunos casos mutilaba, cortaba por la mitad el árbol. Pero la raíz seguía estando ahí. Sacrificio tras sacrificio, pasaban por alto los pecados del hombre por un año. Pero Cristo, siendo la única ofrenda, escucha, Cristo siendo la única ofrenda válida para con Dios,
la única y la perfecta y la eterna ofrenda, quitó el pecado. Ya no los pasó por alto. Porque pasar por alto no quiere decir que sea quitado. Usted puede pasar, está pasando por alto porque hay algo debajo. Cuando usted da un salto, un salto en un lugar es porque hay algo ahí abajo estorbando. Bien, el pecado seguía estorbando durante todo el viejo pacto. Siguió estorbando, siguió estorbando, siguió estorbando. Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. ¿Por qué reinó la muerte? Porque el pecado estaba. Pero no había ley, pero el pecado estaba. Reinó la muerte. Luego, la ley los confinó todo y se convirtió en el ayo, en la guía del pueblo de Israel. Y Cristo tomó ese pecado, lo quitó de raíz como ese árbol se tiene que ser quitado. De raíz, para que no vuelva otra vez a nacer. Porque por más que usted corte la rama, por más que usted corte el tronco y usted deja la raíz ahí abajo, el árbol en su debido tiempo va a empezar a crecer nuevamente, va a empezar a florecer. Y mientras que en el viejo pacto se pasaban por alto los pecados, el pecado seguía incrementándose continuamente. Por eso Jesús, el Cristo, el ungido de Dios, vino y no vino a cortar ese árbol, sino que vino a sacarlo de raíz, vino a sacar de raíz el pecado para que no siga creciendo. Por eso, capítulo 2, verso 20, dice así, porque en Cristo hemos sido, dice estoy, usted está leyendo la Reina Valera, dice estoy, pero en realidad es la palabra he sido, hablando de tiempo pasado, he sido, ¿sí? He sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo de la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amado, este es tiempo de gracia, donde gracias a este favor vivimos en la eterna promesa del Padre por medio, escucha, por medio del Espíritu Santo en nosotros, siendo Él el sello de nuestra vida, la garantía, la zarra hasta tomar la posesión, la querida, obviamente. Pero no quiera justificarse por algo que no le corresponde. No quiera adoctrinarse o tomar en cuenta algo que no fue para usted. Si usted tiene raíces judías y me está escuchando, o algún momento me va a escuchar, déjame decir una cosa, la ley no quedó sin vigencia desde el momento que Cristo vino. La única manera de obtener salvación es por medio de la fe, es por creer. Es la única manera. Si no sos judío, me estás escuchando, pero estás tomando una doctrina judía y crees que vos tenés que tomar esas raíces hebreas, amado, por medio de la fe somos justificados delante de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1, se lo voy a leer rapidito, por favor. Rapidito porque ya nos vamos, ya nos pasamos 16 minutos del momento. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, justificados por la fe. No dice justificados por la ley, no dice justificados sí por la ley de Moisés. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos también entrada por la fe a la gracia, sí, al favor de Dios por medio de la fe. Por eso siempre decimos nosotros, es por fe para que sea por gracia, ¿sí? Gálatas capítulo 2, verso 16, sabiendo que el hombre nunca va a ser justificado, escucha, nunca será justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Nosotros también sabemos
que hemos creído en Cristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley jamás nadie será justificado. La ley jamás trajo justicia, la ley jamás trajo salvación. La ley mostró solamente que el hombre necesitaba, que el Israel necesitaba un Salvador. Más cuanto nosotros ahora, ¿sí? No siendo Israel, ¿sí? No siendo Israel, hemos recibido esta promesa por medio de la fe, por medio de haber creído en Cristo Jesús. Y ahora podemos vivir una nueva vida en Él, donde entendemos que aún incluso el pecado no se enseñorea más sobre nosotros, no se enseñorea más de aquellos que hemos creído, por aquellos que hemos creído. Si el pecado no se enseñoreará nunca más sobre tu vida. Si no hay pecado sobre tu vida, no hay pecado sobre tu vida. Si necesitas entender esto, amado. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Por eso le digo yo, la ley solamente fue para el pueblo de Israel, no para los extranjeros. Nunca fue para los extranjeros. Nunca. Bien. No sé si alguien me mandó algún mensaje más, pero hasta acá llegamos. Mañana vamos a seguir hablando sobre el tema. Disculpe, a veces uno se apasiona un poquito por lo que está hablando y está predicando, pero bueno, es mi forma de ser también. A algunos les puede gustar, otros no. Pero bien, hasta acá llegamos, amados. Recuerde, ¿sí? Si te vienen esos pensamientos donde te están diciendo tienes que cumplir la ley, tienes que obedecer, tienes que hacer tal cosa y tal cosa para ganarte el favor de Dios, déjame decirte algo. Renueva esos pensamientos ya. Toma en cuenta estos versículos. Toma en cuenta lo que te estoy hablando. Medítalo. Yo sé que vas a seguir sacando más cosas. Vas a seguir entendiendo muchas más cosas. Yo quizás te doy un destello de lo que sé. A veces en estos tiempos mucho no se puede hablar, pero tratamos de poder ser simples con las palabras, ser sencillo. Bueno, usted me conoce muy bien cómo hablo, cómo predico, pero si vienen esos pensamientos, rechácelo. Rechace esos pensamientos. Entienda que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, que las viejas cosas pasaron, que el viejo hombre pecador pasó, quedó crucificado en Cristo y ahora son todas hechas nuevas. Ahora soy nuevo en Cristo, por medio de haber creído en Él, entendiendo que de tal manera Dios amó a todo el mundo, que dio su vida, la vida de su Hijo, de Cristo, para que todo aquel, escucha, todo aquel que en Él cree, wow, está hablando del mundo, no está hablando de Israel, está hablando del mundo, no está hablando de Israel, no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Entendamos que lo que es para Israel fue para Israel, pero lo que es para todo el mundo es para todo el mundo. La ley fue solamente para los judíos, para Israel, en ese tiempo, durante ese periodo. La gracia, la bondad de Dios, el amor de Dios derramado, Cristo mismo siendo el favor de nosotros. Escucha, Cristo es el favor de Dios hacia la humanidad. Es para todo el mundo, para todo aquel que en Él cree. Es necesario creer. Es necesario, amado, escucha, por favor, es necesario que creas. Si crees, tienes asegurado la promesa que es la vida eterna. Pero no lo tienes asegurado porque está en tus manos, sino porque está en Cristo. Amén. Te mando un abrazo grande.
Si querés comunicarte con nosotros, puedes mandarnos mensaje al privado. Nosotros estamos acá en Ciudad Evita, en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y compartimos todos los días, a partir de las 12 de la noche, una porción de la palabra de Dios para poder entrar a tu hogar, para poder entrar en tu casa y para poder que puedas escuchar este evangelio de gracia. Tratamos de no mezclar, quizás a veces mezclamos un poco, yo no voy a decir que no. Estoy aprendiendo, estamos aprendiendo todos. Tratamos de poder afinarnos lo más posible. Claro, yo también sigo renovando mis pensamientos. Yo también sigo entendiendo un poquito más cada día. Puede ser que a veces me equivoque, puede ser que me equivoque, puede ser que algunas cosas no estén ahí, porque estamos aprendiendo. Y déjame decirte una cosa, si no estás congregando, o si estás congregando, pero ves que no te están cuidando, que no te están dando el alimento que en realidad necesitas, que es la palabra de gracia y de fe, yo te invito a que me puedas enviar un mensaje. Nosotros no tenemos un local hoy, pero estamos yendo a los hogares de algunos hermanos para compartir el evangelio. Estamos ministrando, estamos orando por ellos, estamos compartiendo la palabra de Dios. Estamos entrando a su intimidad, a sus hogares. Nosotros no vamos a mirar nada, no vamos a mirar cómo viven ni cómo nada. Queremos compartirte el evangelio, compartirte a Cristo. Si es así, mandame un mensajito y vamos a estar hablando por privado. Bien, quien te habló, el predicador Javier Tosto de Buenos Aires, Argentina. Somos de Ciudad Evita. Este es el programa Descansando en Cristo, en la serie Descansando en Cristo, del programa Tu Gracia Me Sostiene. Así que nos vemos mañana. Un abrazo grande a todos y bendecidos con toda clase de bendición. Chao.